no es que Pedro era malo. Pedro no era malo. Pedro amaba mucho al Señor Jesús. Hace unas horas, cuando el Señor Jesús quiso lavar los pies de Pedro, ¿se acuerdan la reacción de Pedro? Entonces, ¿qué? ¿Tú me vas a lavar mis pies? Jamás, Señor. Y Cristo dice, mira Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no tienes ni parte ni suerte conmigo. Y Pedro que dijo, bueno Señor, todo mi cuerpo entonces. Ese Pedro, qué lindo Pedro. Amaba mucho al Señor Jesús. Pero aunque amaba al Señor Jesús, cayó en esta trampa. La trampa de Pedro, me parece, la trampa de Pedro fue la siguiente. Pedro pensó que su amor para Cristo era mayor que el amor de los otros. Creo que eso fue uno de los problemas de Pedro. Pedro pensó que su amor por Cristo era mayor al amor de otros. Pedro sabía que él amaba a Cristo. Pedro estaba seguro y tenía razón. Pedro amaba a Cristo. El problema era que Pedro no se conocía suficiente a sí mismo. Y él pensaba que él amaba mejor que otros. Y Pedro pensó que su amor por Cristo era tan firme que Pedro jamás negaría al Señor. Pero Pedro estaba equivocado, ¿cierto? Repito, no es que no amaba a Cristo, amaba a Cristo. El problema para Pedro es que, aunque el Espíritu estaba dispuesto, la carne era débil. Esta noche en Semana Santa, mirando los videos, cantando, me imagino que todos nosotros esta noche sentimos un gran amor por el Señor Jesús. Mirando al Señor Jesús entregando su vida en la cruz, muchos de nosotros pensaremos, Señor, jamás voy a pecar otra vez. Jamás voy a pecar otra vez. Tú has hecho tanto por mí que yo quiero comprometer toda mi vida para ti. Pero el problema es que nuestro amor por Cristo no es tan fuerte como pensamos que lo es. En el libro de Apocalipsis tenemos una carta dirigida a la iglesia en la Odisea. Y en esta carta a la Odisea, el Señor dice a la iglesia, tú piensas que eres rico, que tienes todo, que no necesitas de nada, pero la verdad es que eres miserable, pobre, desventurado. Otra vez este peligro de pensar que estamos bien, que nuestro amor es fuerte, cuando en realidad no es tan fuerte como pensamos. Detrás de cada fracaso espiritual hay una falta de amor para el Señor Jesús. Permíteme repetirlo. Detrás de cada fracaso espiritual hay una falta de amor al Señor Jesús. Pero en Pedro había un tercer factor. Y el tercer factor en Pedro fue que Pedro no se dedicó a orar. Fue advertido por el Señor. Le dijo, me vas a negar, Pedro, esta noche 3 veces me vas a negar. ¿Cuál era la solución? Orar. Cristo le dice a Pedro, velar y orar para que no caigas en la tentación, pero Pedro no quiso escuchar. A pesar de, y esto es lo interesante, a pesar del mismo ejemplo de Cristo. Porque Pedro no era la única persona que estaba en prueba en ese momento. ¿Quién más estaba siendo probado? Para el Señor Jesús. Sabemos que Él vino del cielo para morir por nosotros. Pero ¿qué pensamos, hermanos? ¿Pensamos que le fue fácil para Cristo morir?
Pensamos que Él fue así tranquilamente a la muerte como si fuese un paseo. No. Al final, esta gran tentación para el Señor, ¿no es cierto?, de evitar la cruz, de no tener que pasar por el Calvario. Y la Biblia dice que la tentación fue tan fuerte que el Señor Jesús sudó como gotas de sangre. Ahora, el Señor sabía que había esta prueba. ¿Qué hizo el Señor? Se fue a orar, ¿no es cierto? Se fue a orar. Y dijo a los discípulos: vengan conmigo a orar. Yo necesito orar, porque si yo no oro, va a ser difícil para mí también. Vengan a orar conmigo. Y el Señor se pone a orar. Y Pedro a dormir. Y el Señor le despierta a Pedro y le dice: mira, Pedro, acabas de decir que nunca me vas a negar, que me amas tanto, y yo te he pedido algo tan simple, que ores conmigo. No puedes ni orar una hora. Levántate, Pedro, vamos a orar. Y Pedro quedó dormido otra vez. No oró. Ahora, ¿por qué no oró? Pedro, ¿por qué no oró? Bueno, obviamente era de noche, estaba cansado, pero eso no fue la razón. Era de noche para Cristo también. El Señor también estaba cansado, pero Cristo no durmió. Me parece que la razón por la cual Pedro quedó dormido fue otra vez este problema del orgullo y la autoconfianza. Pedro pensaba que él podía ser fiel al Señor Jesús por sí solo. Pedro sentía que, aunque es bueno orar, no era tan importante orar, porque él podía defenderse a sí mismo. Y para mí lo más triste es que cuando el Señor Jesús le reclama a Pedro: Pedro, ¿cómo es que estás durmiendo? Yo me imagino el apóstol Pedro simple y livianamente diciendo: me dormí. Como si fuese cualquier cosa, me dormí. Parece que Pedro no captó la importancia de lo que Cristo estaba diciendo. Tú necesitas orar para no caer en la trampa espiritual. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo pasamos orando? Ah, me dirás: pastor, me gustaría orar, pero tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo. O a veces dejo la oración hasta el final del día y termino durmiéndome en la oración. Igual que Pedro. Ahora, yo no quiero ser injusto con nadie, pero me parece que a la luz de la palabra de Dios también hay que decir lo siguiente: el creyente que no ora es un creyente orgulloso. ¿Ya? El creyente que no ora, especialmente por su vida espiritual, es un creyente orgulloso. Se confía demasiado en sí mismo. Y yo estoy casi seguro, les invito a ustedes a reflexionar. Piensa en algún momento que tú has fracasado espiritualmente. Piensa en algún fracaso espiritual y pregúntate: antes de ese fracaso, ¿estabas pasando mucho tiempo en oración? ¿O habías descuidado la oración? Este es el problema. Pedro fracasó porque no dio tiempo a la oración. Así que un hombre que se confiaba en sí mismo no escuchó las advertencias de Cristo, se consideró más fuerte que los demás, sentía que no era tan importante orar, y al final, ¿qué pasó? Bueno, como hemos visto, Pedro colapsó espiritualmente. Me parece que podemos decir lo siguiente, hermanos, para que reflexionemos.
la falta de oración en Pedro era una bomba de tiempo. La falta de oración en Pedro era una bomba de tiempo. Tarde que temprano iba a fracasar. Lo sorprendente es que el fracaso vino tan rápidamente. No pasaron muchas horas y Pedro falla al Señor totalmente. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque se cumplió lo que Cristo dijo. Cuando el Señor Jesús fue arrestado, los discípulos desaparecieron, huyeron. Ahora, el momento que Pedro vio a los demás huir, Pedro debió haber empezado a reflexionar. Hubiera pensado, uy, lo que Cristo dijo es cierto. Todos se han ido. Y si lo que Cristo ha dicho de los demás es cierto, de repente lo que Cristo dijo de mí también va a ser cierto. Pero Pedro no pensó así. Todos se escandalizaron y huyeron. Y el apóstol Pedro, ¿qué hizo? Miren, interesante aquí en verso 58. Miren en Mateo 26, el verso 58. ¿Qué hizo Pedro? Cuando arrestaron a Cristo, los demás huyeron. Dice verso 58, mas Pedro le seguía de lejos. Bueno, por un lado podemos alegrarnos, qué lindo que Pedro en ese momento decide a lo menos seguir al Señor Jesús. Qué bien para Pedro. Y hay que reconocer que fue bastante valiente de Pedro seguir a Cristo en esas circunstancias. Pero la triste realidad, hermanos, es que aunque Pedro aquí está siguiendo a Cristo, Pedro no está preparado para seguir a Cristo. Ese es el problema. Está siguiendo a Cristo, pero no está preparado. ¿Por qué no está preparado? Porque no ha orado. Nunca leemos que el apóstol Pedro se pone a orar y a clamar a Dios y a pedir, Señor, ayúdame. ¿Qué hizo Pedro? Empezó a seguir. De lejos, por si acaso, es peligroso. Pero lo que no hizo fue orar. Seguía con este problema. Hasta que la bomba estalla, ¿no es cierto? En verso 69. La bomba estalla. Y en la forma menos pensada, el apóstol Pedro era un grandulón, ¿no es cierto? La tradición dice un tremendo pecador, Pedro. Y una muchachita. Se le ocurre mirar a Pedro y decir, oye, ¿acaso tú no acompañabas a Cristo? Se supone que un tremendo muchacho, un tremendo hombre, frente a una muchachita, va a decir, claro. Pero Pedro no está preparado para esto. La pregunta le agarra totalmente por sorpresa. Pedro está débil en su vida espiritual. Y Pedro negó, verso 70, negó delante de Dios. Ahora, se supone que habiendo negado una vez, el apóstol Pedro debió haberse huido de ahí, ¿no es cierto? O a lo menos empezar a orar y decir, Señor, uy, tú dijiste 3 veces, acabo de fallar una vez, no permitas que falle 2 veces más. Pero no hay eso en Pedro. Negó una vez. Verso 72, viene otra vez la pregunta y otra vez niega. Viene 74, una tercera pregunta, y ahora con juramentos y lisuras. Este hombre que ha andado con Cristo 3 años, este hombre que supuestamente es la roca, este hombre que ha recibido revelación de Dios, este hombre que ha dicho, estoy dispuesto a morir por ti, de repente este hombre está blasfemando, lisura y medio, diciendo, no conozco para nada a este Jesús de Nazaret. La roca se volvió tierra movediza.
Porque esa es la realidad de nuestros corazones aparte de la gracia de Dios. Nos podemos pensar tan fuertes, podemos pensar que somos tan maduros, que tenemos años en la vida cristiana, que los demás pueden fallar, pero que yo jamás voy a fallar. Y no nos damos cuenta que nuestros corazones son nada más que arena movediza. Nos hace falta el cemento de la gracia de Dios para ser libres. Pero si hay orgullo, si hay autoconfianza, si hay falta de oración, no hay el cemento de la gracia de Dios. Y todos, empezando con un servidor, somos arena movediza. Arena movediza. El Señor está buscando otra clase de discípulo. No un discípulo de arena movediza. Lo lindo fue que unos días después Pedro fue restaurado. ¿Cuál fue el proceso de la restauración? En primer lugar, hubo un quebranto espiritual. Pedro tuvo que llorar amargamente. Pero viene a mi mente ahora, hermanos, que llorar es fácil. Llorar es fácil. Creo que todos lloramos cuando cometemos pecados, ¿no es cierto? Pero quizá hay algo que nos falta hacer, además de llorar, que es mirar a los ojos del Señor Jesús. Eso fue lo que Pedro tuvo que hacer. Porque Cristo miró a Pedro y Pedro fue consciente de la mirada del Señor Jesús. Eso lo le perdonó a veces somos muy superficiales, ¿no es cierto? Cometemos un pecado y lloramos. Pero a veces son lágrimas de cocodrilo, ¿no es cierto? ¿Alguna vez has llorado mirando los ojos de Cristo? Con todo tu fracaso expuesto delante de Él. Eso es mejor, ¿no es cierto? Tenemos que mirar a los ojos de Cristo para ver el dolor que le causamos cuando fallamos. Tenemos que mirar a los ojos de Cristo para ver el amor que Él nos tiene a pesar de que hemos fallado. Y es en esa mirada donde Cristo escudriña nuestros corazones y nos sentimos desnudos delante de Él, que empieza el proceso del arrepentimiento. Más adelante el Señor le llama a Pedro y dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Otro Pedro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la respuesta de Pedro? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro no usó la palabra amor. Cristo le preguntó: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Ah, Señor, tú sabes que te quiero. Otro Pedro. Otro Pedro. Ya no había la autoconfianza de antes, ya no había el orgullo de antes. Un hombre quebrantado había visto los ojos de Cristo, había visto el dolor que le había causado. Ahora Pedro no se atreve a pensar que es fuerte, se da cuenta que es débil. Te quiero, Señor. Qué lindo que ese Pedro fue el que predicó en Hechos 2, ¿no es cierto? En Hechos 2, el mismo Pedro, delante de miles de judíos que habían crucificado a Cristo, les denuncia su pecado, predica el Evangelio,
tremenda conversión de 3.000 personas. Pedro fue restaurado, fue fortalecido. Pero primero tuvo que pasar por este fracaso espiritual. ¿Cómo estamos esta noche? ¿Será que somos conscientes de un fracaso espiritual en nuestras vidas? Esta noche es un buen momento para analizar tu vida. ¿Por qué has fracasado? ¿Cómo estás delante de Dios? Pero podría ser que esta noche el asunto es que estamos por fracasar. Estamos por fracasar. Estamos cerquita al fracaso. La tentación nos está rodeando. Somos conscientes de un peligro. Y Dios nos viene hablando, pero como no queremos hacer caso. Estamos tan cerca al fracaso. Esta noche Dios te ama. Dios quiere salvarte del fracaso. Él te invita a no confiar en ti mismo, sino confiar en Él. Acércate a Él. Él te puede fortalecer. Hermanos, esta noche tenemos este modelo de discipulado. Un discípulo que confiaba demasiado en sí mismo y fracasó. El Señor no quiere esa clase de discípulo. Él quiere un discípulo que sabe ser más que vencedor en Cristo, que nos fortalece. ¿Por qué no tomamos esta noche un momento para orar? Vamos a tomar un momento para agachar nuestros ojos, cerrar nuestros ojos. Vamos a orar un momento. Siento que quizás Dios ha hablado a varios corazones. No voy a pedir una respuesta externa. Hay momentos para eso, pero siento que esta noche lo importante es que tengas una respuesta interna en tu corazón. Así que todos tomemos un momento ahora para pensar. ¿Hemos fracasado al Señor? Si es así, esta noche es un buen momento para arrepentirnos, pedir perdón al Señor. ¿O será que estamos cerca al fracaso espiritual? Y esta noche Dios en amor te habla para que no caigas en la tentación. ¿Será que esta noche te consideras fuerte, maduro? Que esta palabra es para otros, no para ti. ¿Por qué no mejor nos humillamos y reconocemos que todos somos débiles, tan débiles como los demás, que si Dios nos abandonara, cometeríamos cualquier pecado, habido o por haber? Padre, gracias por tu palabra esta noche y gracias que, aunque tú amabas mucho a Pedro, permitiste que su fracaso se describiera en tu palabra. Uno se imagina, Padre, que para él sería una vergüenza cada vez que la gente se acordaba de lo que él hizo. Pero me imagino que Pedro sería el primero en sentir, Señor, si esto puede ayudar a otros a no caer como yo caí, que se escriba en la Biblia. Padre, esta noche yo quiero orar por mi vida espiritual. Soy consciente de mis propias debilidades. Quiero pedir, Padre, que me enseñes a mí que necesito orar más.
necesito andar con mucho más cuidado en mi vida espiritual.